La muerte siempre es trágica, pero a veces ocurre de forma tan extraña que parece irreal. Aquí veremos 5 historias reales de personas que murieron de las maneras más tontas posibles. No eran criminales ni buscadores de emociones, solo gente común que tomó una mala decisión o estuvo en el lugar y momento equivocado. De errores a accidentes, estos casos te harán pensar cómo algo así pudo pasar. Era julio de 2019 en Erzurum, Turquía. Zafer Kusu, de 24 años, había sido condenado por causar daño a otra persona. En vez de ir a prisión, recibió una pena de trabajo comunitario, algo molesto pero no grave. Pero para Zafer eso ya era demasiado. Decidido a evitarlo, ideó un plan imprudente que al final le costaría la vida. Zafer no quería cumplir su condena. Pensó que si se lesionaba lo suficiente, podría librarse. Su idea era fingir un accidente que lo mandara al hospital. No era un plan inteligente, pero estaba dispuesto a hacerlo. 2 amigos suyos, un joven de 18 años apodado FY y otro llamado FYT, aceptaron ayudar. El plan era simple pero arriesgado. Zafer se ataría 2 almohadas a la espalda como protección y uno de sus amigos le dispararía con una escopeta a corta distancia. Esperaban que el disparo lo dejara herido, lo justo para ir al hospital, pero sin daños reales. Pero nada salió como esperaban. Una escopeta no dispara una sola bala, lanza múltiples perdigones que se expanden al salir. Aunque usara almohadas como protección, Zafer se arriesgaba demasiado. Cuando FY disparó, el impacto atravesó la tela y pasó sin problemas la supuesta protección. El daño fue enorme. Zafer cayó al suelo gritando de dolor. Sus amigos, al ver el desastre, se desesperaron. Intentaron ayudarlo y llevarlo al hospital, pero ya era tarde. Antes de salir de la casa, Zafer murió por las heridas. La policía llegó poco después. Al irrumpir, detuvieron a los 2 amigos. FY, quien disparó, fue arrestado de inmediato, mientras que FYT fue llevado a declarar. Incautaron la escopeta y el cuerpo de Zafer fue enviado a un instituto forense en Estambul para la autopsia. Durante la investigación, salió a la luz el extraño plan. Quedó claro que Zafer pensaba que así evitaría su castigo. En cambio, su intento por escapar terminó en tragedia. En el juicio, FY enfrentó cargos por su participación y fue detenido mientras avanzaba el proceso. Por su parte, FYT fue liberado bajo fianza, pero seguía investigado. La historia de Zafer dejó a muchos en shock. Cuesta entender por qué haría algo tan extremo para evitar una pena menor como trabajo comunitario. Su intento de fingir una lesión no solo fracasó, sino que le costó la vida. Para sus amigos, la realidad del hecho fue un golpe duro. Lo que empezó como una idea tonta se convirtió en algo mucho más grave. Ahora deben vivir sabiendo que su ayuda contribuyó a una pérdida trágica. La muerte de Zafer es un recordatorio de que las decisiones impulsivas pueden tener consecuencias irreversibles. Quiso escapar, pero terminó en un camino sin retorno. Su historia, aunque extraña, muestra cómo la desesperación puede llevar a decisiones fatales. Era 2014 en Xinjiang, China, cuando un accidente común se volvió una tragedia terrible. Una mujer que visitaba a la familia de su esposo acababa de usar un baño de pozo cuando se le cayó su celular nuevo dentro. El teléfono valía unos 2.000 yuanes, o unos $320 en ese momento, y ella quería recuperarlo. Llamó a su esposo para que la ayudara y, sin pensarlo, él saltó al pozo. Pero apenas cayó, los gases tóxicos lo afectaron y perdió el conocimiento casi al instante. Al verlo, su madre entró en pánico y se lanzó tras él, intentando sacarlo. Sin embargo, también fue vencida rápidamente por los gases y se desmayó. Con su esposo y suegra atrapados, la mujer tomó una decisión desesperada. Se metió ella también. En cuanto entró, los vapores la golpearon y se desmayó. Uno por uno todos caían. El suegro intentó pedir ayuda, pero en un último intento también saltó. Igual que los otros, perdió el conocimiento casi de inmediato. En ese punto, toda la familia estaba atrapada. Los vecinos oyeron los gritos y corrieron a ayudar. Al ver lo grave de la situación, usaron sogas para sacar a los afectados, pero hasta algunos rescatistas sufrieron. Un vecino se desmayó por los gases. Cuando lograron sacar a los 6 ya era tarde. El esposo y la suegra no sobrevivieron. Los otros, la mujer, el suegro y 2 vecinos, estaban graves. Fueron llevados al hospital, pero la pérdida ya había destrozado a la familia. Las autoridades determinaron después que las víctimas estuvieron solo unos 5 minutos en el pozo, pero eso bastó para que los gases causaran daño irreversible.
El impacto fue devastador. Si la ayuda hubiera llegado antes, tal vez el resultado habría sido otro. La noticia se difundió y la comunidad quedó en shock. El tío de la mujer no podía entender cómo habían perdido a dos seres queridos tan de repente. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó. Todo el barrio lamentó la tragedia, intentando aceptar que algo tan simple, recuperar un celular, terminó con consecuencias impensables. Después, el caso dejó un recordatorio escalofriante sobre lo peligrosos que pueden ser los espacios cerrados con gases tóxicos. El celular que inició todo nunca fue recuperado. Pero ya no importaba. Lo verdadero era la pérdida de vidas demasiado jóvenes y el daño que quedó en quienes sobrevivieron. Esta historia no es solo un accidente, es una muestra de lo rápido que todo puede salirse de control. Un momento de desesperación provocó una pérdida enorme, dejando dolor, preguntas sin respuesta y una familia que nunca volverá a ser la misma. Era 12 de diciembre de 2021, una tranquila tarde de domingo en Jaipur, India. Mohsin, de 29 años, oriundo de Uttar Pradesh, llevaba 2 años viviendo en la ciudad con su pareja y la hija pequeña de ella. Pero no era una relación común. La mujer había dejado a su esposo y se había fugado con Mohsin, cortando todo lazo con su vida anterior. Desde entonces su esposo la había estado buscando, decidido a encontrarla junto con su hija. Ese día su búsqueda terminó. El esposo llegó al departamento donde vivían Mohsin y su mujer. Lo que se dijo allí adentro sigue sin saberse, pero en cuanto Mohsin lo vio, entró en pánico. Llevaba 2 años evitando ese encuentro y ahora estaba sin salida. Tomó una decisión desesperada. En vez de enfrentarlo, corrió hacia el balcón y saltó desde un 5º piso. Mohsin impactó con fuerza, sufriendo heridas críticas. Su pareja, que presenció todo, lo llevó de inmediato al hospital público SMS, con la esperanza de que sobreviviera, pero el daño era muy grave. Esa misma noche, Mohsin murió por las heridas. Al día siguiente, su cuerpo fue enviado a una autopsia antes de ser entregado a su familia. Pero la historia no terminó allí. Tras la tragedia, la mujer y su esposo desaparecieron. Nadie sabía a dónde se habían ido y las autoridades no lograban ubicarlos. Su desaparición solo sumó más misterio al caso. Los investigadores concluyeron que Mohsin había actuado por miedo. En vez de enfrentar la situación, reaccionó por impulso, tomando una decisión que le costó la vida. Días antes del hecho, Mohsin y la mujer se habían mudado a un nuevo departamento cerca del NRI Circle, buscando empezar de nuevo. Pero esa calma duró poco. La policía confirmó que el esposo de la mujer nunca dejó de buscarla. Cuando por fin la encontró, todo tomó un giro inesperado. En vez de hablar, el miedo y el pánico dominaron la escena, y el resultado fue trágico. La familia de Mohsin quedó en estado de shock. No entendían por qué había hecho algo tan desesperado. El dolor se intensificaba con las dudas sobre sus últimos momentos. Mientras tanto, las autoridades seguían buscando a la mujer y su esposo, pero su paradero seguía siendo un misterio. La historia de Mohsin es de miedo, impulsos y un misterio sin cerrar. Su intento por huir de un conflicto terminó con consecuencias devastadoras, y con los protagonistas del caso aún desaparecidos, es posible que la verdad completa nunca se sepa. Era 1992 cuando Greg Austin Gingrich hizo un viaje al Gran Cañón con su hija adolescente. Greg era conocido por su sentido del humor, siempre hacía bromas y hacía reír a todos. Él y su hija tenían un vínculo muy fuerte, lleno de aventuras y diversión. Este viaje parecía otra oportunidad más para una de sus típicas bromas, pero esta vez le costaría todo. El Gran Cañón es una de las maravillas naturales más impresionantes del mundo, atrayendo a millones de visitantes cada año. Pero con su belleza vienen grandes riesgos. Sus acantilados y terreno impredecible pueden ser peligrosos si no se tiene cuidado. Greg no pensó en la seguridad cuando decidió hacer una escena frente a su hija. Parado cerca del borde de una baranda, fingió perder el equilibrio, moviendo los brazos y tropezando como si fuera a caer. El plan era asustarla y aterrizar en una roca más abajo, revelando que era solo una broma. Su hija, acostumbrada a sus juegos, no se impresionó. Siguió caminando, asumiendo que era otra de sus bromas. Pero Greg cometió un grave error. La roca donde pensaba aterrizar estaba mucho más lejos de lo que creía. Cuando cayó del borde, pensando que podía controlarlo, perdió el dominio. En vez de aterrizar, cayó casi 400 pies. Su hija, sin saber lo que había pasado, siguió caminando creyendo que él volvería riendo. Cuando notó que algo iba mal, ya era tarde. Los guardaparques llegaron y hallaron el cuerpo de Greg en el fondo del cañón. Greg, que
Lo que empezó como una broma terminó en tragedia. La hija de Greg quedó en estado de shock. Un momento estaba con su padre, escuchando sus chistes. Al siguiente él ya no estaba. No era la primera vez que alguien perdía la vida en el Gran Cañón. Cada año, cerca de una docena de personas mueren por accidentes. Muchos por pisar mal cerca del borde, calcular mal las distancias o ignorar advertencias. Los acantilados no perdonan y el más mínimo error puede ser fatal. La historia de Greg es una dura lección de lo impredecible que es la naturaleza. Tenía confianza en su broma, sin pensar que un pequeño fallo podía terminar en desastre. Creía conocer el terreno, pero a la naturaleza no le importa la seguridad, solo responde a las acciones. La muerte de Greg no fue por imprudencia ni por falta de experiencia, fue por subestimar el peligro. El Gran Cañón es hermoso, pero exige respeto. Aunque accidentes como este no son comunes ocurren, muchos visitantes se relajan, atrapados por la emoción del lugar, toman riesgos por diversión, olvidando que la naturaleza no juega. Si Greg lo hubiera pensado 2 veces, quizás solo habría vuelto con una historia graciosa más. En cambio, su hija salió del Gran Cañón sin su padre y con una carga para toda la vida. Para quienes visiten lugares como el Gran Cañón, la belleza puede engañar y la naturaleza no debe tomarse a la ligera. Un solo error puede cambiarlo todo. Era el 4 de noviembre de 2012 en el zoológico de Pittsburgh y el acuario PPG. Maddox Lamar Derkosh, de 2 años, visitaba el zoo con sus padres Jason y Elizabeth. La familia se detuvo en el área de perros salvajes africanos, una atracción popular con una plataforma elevada para ver el recinto desde arriba. Queriendo que Maddox viera mejor, Elizabeth lo alzó sobre una baranda de 1,20 m. A pesar de los carteles de advertencia, era común que padres alzaran a sus hijos. Mientras lo sostenía, Maddox perdió el equilibrio y se le resbaló. Cayó 4 metros sin que la red de seguridad, diseñada solo para objetos pequeños, pudiera detenerlo. Aterrizó justo entre los 11 perros salvajes. Los animales reaccionaron a la caída y aunque el personal del zoo actuó rápido, no llegó a tiempo. Un policía disparó a uno de los perros para intentar frenar el ataque, pero ya era tarde. Maddox sufrió heridas fatales. Una veterinaria confirmó que no se podía hacer nada. El recinto fue cerrado y los animales fueron contenidos. Elizabeth fue duramente criticada por alzar a Maddox sobre la baranda, pero las autoridades decidieron no presentar cargos. El fiscal del condado de Allegheny, Stephen A. Zappala Jr., calificó el hecho como un trágico accidente. La familia demandó al zoológico por no haber resuelto los problemas de seguridad. Se descubrió que el zoo conocía los riesgos del recinto desde al menos 2006. Empleados ya habían visto a padres alzando a sus hijos y habían expresado su preocupación. El zoo de Pittsburgh sostuvo que el recinto cumplía con todas las normas y había pasado 35 inspecciones federales. La opinión pública quedó dividida. Algunos culparon al zoo por no actuar ante las advertencias, otros a la madre de Maddox por no tener más cuidado. El caso se resolvió fuera de los tribunales, con términos confidenciales. Después de la tragedia, el zoológico hizo cambios. Se retiró la plataforma donde Maddox cayó y los perros salvajes africanos fueron trasladados a otras instalaciones. El recinto fue reemplazado por uno nuevo con guepardos, pero las críticas continuaron, especialmente por cómo se manejó la situación. Muchos creían injusto culpar a Elizabeth, que ya sufría la pérdida de su hijo. Los padres de Maddox encontraron una forma de honrar su memoria. Como le encantaban los camiones de juguete, iniciaron una colecta para donar camiones a niños necesitados durante las fiestas. Miles de personas de todo el país participaron. El caso generó un debate más amplio sobre la seguridad en espacios públicos. También planteó preguntas difíciles sobre la responsabilidad, si lugares como los zoológicos deben hacer más para evitar accidentes, y cómo una familia afronta lo inimaginable. No solo llevan alegría a otros niños, sino que también recuerdan al mundo la importancia de la seguridad, la conciencia y el peso eterno de un solo instante.